esta ocasión contarles a ustedes que la Red Internacional de Universidades para la Paz, el Instituto, y su programa Construyendo la Paz a través de la formación, son herramientas que tiene la ciudadanía para fortalecer, impulsar, llevar adelante movimientos pedagógicos y culturales tendentes a fortalecer la democracia, a hacer viables los proyectos democráticos de nación. Al inicio de este curso me refería yo, en la voz de la ciudadanía, a un cansancio que tenemos los colombianos y las colombianas, por tanto violencia que hemos conocido. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que hemos conocido una Colombia en paz, porque parece ser que Colombia siempre ha vivido en conflicto armado. Y en esta ocasión quiero referirme a una inquietud que me surge después de todos estos días de reflexión, de debate, de escuchar protagonistas de los procesos de paz, teóricos, gente muy versada en estos temas. Me quiero referir hoy a una cuestión que me preocupa y es saber o entender como mujer que las mujeres no nos sentimos representadas en los diálogos de La Habana y que pensamos las mujeres colombianas que estamos un poco excluidas de todos estos temas. Sabemos que no es una excepción Colombia, esto es una cuestión que es habitual en todo el mundo. Pero las mujeres colombianas somos más de la mitad de la población. Las mujeres somos víctimas no solamente directas, sino también víctimas en nuestros cuerpos y en la pérdida de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Las mujeres producimos una gran parte de la riqueza de este país y las mujeres no estamos en La Habana. Las mujeres nos hemos organizado, pertenecemos a mesas de negociación, reivindicamos derechos, hemos demostrado, porque a las mujeres nos toca demostrar muchas cosas, que tenemos una naturaleza conciliadora, que sabemos dialogar, que sabemos tender puentes, que sabemos entendernos y entender la situación de otros, que sabemos perdonar, que sabemos sacrificarnos para conseguir que nuestros hijos, que nuestras familias puedan desarrollarse y vivir en paz. Yo aprovecho una anotación de Michelle Bachelet, que un día se refería, teniendo en cuenta que a la población a la que nos solemos dirigir le gusta mucho el fútbol. Decía, imagínense ustedes una final del Mundial de Fútbol con un equipo en el que juega solo la mitad de los jugadores. Pues esto es algo así, pero más terrible. Yo lo único que quiero hacer es esa reflexión y llamar la atención en que muchos procesos de paz en el mundo han logrado salir adelante gracias al esfuerzo de las mujeres. Me viene a la cabeza el caso de Irlanda del Norte, donde las mujeres de uno y otro lado crearon un partido político y se aseguraron de estar en los diálogos de paz y se aseguraron de que personas de todos los sitios en conflicto pudieran participar y fueran incluidas, y se hablara de derechos humanos, y se hablara de reivindicaciones y de restituciones y de reivindicar a las víctimas, se hablara
de pedir perdón, se hablara de cualquier cosa que asegurara la paz. Yo quiero dejar esta reflexión, quiero llamar la atención del gobierno, quiero llamar la atención de la ciudadanía, quiero llamar la atención de las mujeres, quiero decirle a las mujeres que nosotras podemos, si nosotras nos unimos. Y quiero decirle a los hombres colombianos que estamos aquí y siempre los hemos apoyado, que trabajemos juntos, porque ese partido no lo vamos a ganar si no estamos juntos. Tengo el honor y la responsabilidad no de presentar al presidente Samper, porque él no necesita presentación. Simplemente, presidente, bienvenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Usted siempre ha sido una referencia de sensibilidad social para todo el país y especialmente para mí, que lo sigo desde mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias al profesor Palomares, a Claudia por esa generosa y afectuosa presentación. Permítame empezar diciendo que comparto plenamente lo que ha señalado Claudia aquí en torno al papel que debe jugar la mujer en los procesos de paz que actualmente se están surtiendo en La Habana. En mi gobierno se aprobó una ley sobre discriminación positiva de la mujer para conseguir que tuvieran unos espacios definidos y obligatorios y que sus nombres fueran considerados en condición de tales para ocupar distintas posiciones del Estado, no solamente la rama ejecutiva, sino también de la rama judicial. Y si nos atenemos a esa ley, Claudia, podríamos decir que siendo el nombramiento de los negociadores de La Habana un nombramiento oficial que compromete al Ejecutivo, allí se está violando la ley de discriminación positiva, porque tendrían que estar presentes por lo menos 2 mujeres. Respaldo entonces esta petición. En la mesa de La Habana no están todas las que son y no son todos los que están. Valdría entonces la pena trasladarle esta inquietud como una de las conclusiones de este seminario al presidente de la República. Yo lo haré con muchísimo gusto. Yo quisiera empezar estas breves palabras, sé que todos ustedes ya deben estar cansados, diciendo que el proceso de paz de La Habana tiene unas diferencias fundamentales con los procesos anteriores. A muchos nos preguntan, bueno, pero otra vez otro proceso de paz y otro esfuerzo inútil. No, aquí hay unas características que hacen diferente el proceso que se va a surtir en La Habana. Yago, mi buen y querido amigo, que participó en algunos de esos procesos en mi gobierno. El primero de ellos, que hay un equilibrio de fuerzas militares diferente. Nosotros en este momento, y hablo como sistema o como Estado, estamos ganando la guerra. Hoy día es claro que hay la iniciativa en materia de confrontación armada la tienen las Fuerzas Armadas colombianas, y eso lo menciono para señalar que es una buena razón para que las FARC estén negociando en La Habana. En segundo lugar, de alguna manera este proceso de desmovilización de los sectores paramilitares, algunos de ellos hayan resurgido a través de bandas criminales en algunas partes del país,
de todas maneras garantiza que haya mayores posibilidades de defender la vida y la supervivencia de estas 16.000 personas de las FARC que se desmovilizarían en caso de un proceso, y que por lo menos no se volviera a repetir los episodios lamentables de lo que fue la Unión Patriótica hace algunos años, cuando muchos de sus dirigentes fueron prácticamente liquidados y masacrados al desmovilizarse buscando una oportunidad a través de los sistemas electorales. Tal suerte que aquí hay más posibilidades de garantizar la vida de estas personas que las que existían hace 15 años, cuando estaban totalmente movilizados los grupos paramilitares. La tercera, que es más difícil de entender, más sutil pero más importante quizás, es que aquí no se han pactado despejes territoriales ni tampoco ceses de hostilidades. La gente menciona, pero ¿por qué no hacen un cese de hostilidades? ¿Por qué no se hace una tregua bilateral? Porque si se hiciera esto, o si hubiéramos aceptado negociar en una parte del territorio, habríamos caguanizado el proceso de paz y estaríamos entonces con una guerrilla jugando al tiempo, esperando su fortalecimiento, aprovechando válidamente las ventajas de un cese del fuego para de alguna manera recuperarse militarmente, y no es ese el interés de este proceso. Quizás, como lo señalaba también en la inauguración de este seminario, sería deseable que en esta etapa, si no va a haber un cese de hostilidades, si no va a haber un cese del fuego, si se hicieran unos acuerdos humanitarios sobre temas fundamentales como comenzar el desminado de los campos en los términos de la Convención de Ottawa, sacar a los niños de la guerra o evitar los bombardeos no selectivos de objetivos que pueden comprometer bienes sociales. ¿Para qué esperar a que terminen las negociaciones de paz si las normas del derecho internacional humanitario obligan a que este tipo de acuerdos se tienen que suscribir? Y el último punto que hace diferente este proceso de los anteriores, con uno que mencionaré más adelante, es que hay una agenda concreta. En la mayor parte de los procesos que se vivieron en los últimos años, nos reuníamos para encontrar la agenda. Aquí, después de un proceso de prenegociación muy exitoso, en el cual hubo más de 120 reuniones de negociación, pues están definidos los términos de una agenda. Y esa agenda consta de 5 puntos fundamentales. El primero, el tema de las tierras. Existe una relación estrecha, indisoluble, histórica, entre el problema de la violencia en Colombia y el problema de las tierras. Desde la época de la colonia hay un efecto de concentración de las tierras que fue replicado después de la guerra de independencia en cabeza de los generales militares, de los generales que ganaron la guerra en lo que se llamó la Guerra de los Supremos. Las guerras civiles del siglo XIX tuvieron como origen la lucha por las tierras, y más recientemente todo este fenómeno de concentración de tierras que hemos vivido por cuenta de la acción del narcotráfico, el paramilitarismo y de la guerrilla, que han llegado a concentrar 7 millones de hectáreas de tierras, que representan 3 veces lo que este país avanzó en 30 años en materia de reforma agraria. Es decir, hicimos 3 contrarrevoluciones agrarias en el escaso término de 20 años. El segundo tema que hoy preocupa la atención es el tema de los mecanismos de participación democrática. Es claro que no le podemos ofrecer a los guerrilleros que dejen las armas para irse a podrir en una cárcel o a manejar un taxi. Se trata de que ellos consigan por las vías democráticas
lo que quizás no han podido conseguir en 50 años por la vía de las armas. Y para eso se necesita, y en esto hay una equivocación, no es solamente que les abramos curules en el Congreso, es también que este país diseñe las bases de un estatuto de oposición para que la oposición pueda ejercer su derecho legítimo de ser alternativa. Aquí no existe representación de la oposición en la Junta del Banco de la República. El tercer tema tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico, los dineros del narcotráfico han sido el hilo conductor, el hilo financiador, el común denominador de las distintas formas de violencia. El narcotráfico ha financiado la guerrilla, ha financiado a los paramilitares, ha financiado a los grupos sicariales. Es claro entonces que así como en Centroamérica se obtuvo la posibilidad de hacer de acuerdos de paz sobre la base de que hubiera un recorte de la financiación internacional para los grupos alzados en armas, aquí mientras que no haya una solución al tema del problema del narcotráfico, va a ser muy difícil pensar en que se pueda desmontar la violencia. Y aquí tendrán que entrar medidas novedosas. El tema de una política alternativa frente a las drogas que viene considerando América Latina tiene que estar allí. Yo acabo de proponer en un libro sobre el tema de las drogas una política intermedia de descriminalización del manejo de las drogas que está entre el fundamentalismo prohibicionista y el fundamentalismo legalizador. No salgamos de un fundamentalismo para caer en otro, pero sí démosle a las drogas, a la lucha contra las drogas, un tratamiento distinto, más educación, menos represión, más maestros, menos soldados, menos cárceles, más hospitales, más salud, más tratamiento del consumo como un problema de salud pública y no solamente como un problema de enfermedad. El cuarto tema es el mecanismo de refrendación, que lamentablemente se apresuraron tanto las FARC como el gobierno y de forma unilateral a avanzar la propuesta de un mecanismo de refrendación a través de un referendo del gobierno y la propuesta de una refrendación a través de una constituyente de las FARC. Yo creo que no es el momento ni de lo uno ni de lo otro. Estos mecanismos, ni voy a hacer el debate sobre cada uno de ellos, me parece que es simplemente el interés de cada una de las partes de asegurar que el otro, como decimos en Colombia, no le ponga conejo, es decir, de que efectivamente se aseguren los acuerdos a través de una mayor refrendación popular. Y aquí sí hay una observación que hacer, y es que el proceso está muy carente de participación de la sociedad civil. Aquí no hay sociedad civil, en La Habana no hay sociedad civil. Ahora, uno no dice que negocie la sociedad civil como lo hizo en Sri Lanka, que era la sociedad civil la que negociaba con los grupos insurgentes, no. Ni siquiera se está pidiendo un cuarto al lado, como se dio en algunos procesos centroamericanos para que la sociedad civil tuviera alguna participación, no. Aquí lo que se está pidiendo es que haya un mecanismo como el que se diseñó en mi gobierno del Consejo Nacional de Paz para que la sociedad civil tenga la posibilidad de asistir a los debates sobre los temas y los contenidos con una representación orgánica de lo que son los distintos estamentos de la sociedad, que estén las iglesias, que estén los trabajadores, que estén los empresarios, pero que tengan la oportunidad de asegurar que haya un debate sobre esto. Y llegamos al último punto, que es el tema de las víctimas. Lo que hace realmente diferente este enfoque de paz con los enfoques anteriores es que este es un enfoque que gira alrededor de las víctimas y no de los victimarios. No es que no nos preocupen qué hacer con los victimarios, seguramente habrá que definirles sus garantías, sus condiciones de desmovilización. El problema es
cómo vamos a atender las víctimas. En este momento Colombia tiene alrededor de 6 millones de víctimas, entre desplazados por la violencia, reinsertados, desmovilizados. Esos 6 millones de personas están sobreviviendo en las ciudades y es hacia esas personas que debe dirigirse los lentes reflectores del posconflicto. Por eso, cuando se firme la paz en La Habana, habremos terminado la etapa de la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento armado. Pero ahí, padre, comienza la paz complicada, que es la paz positiva, que es reconstruir esta sociedad, sanar las heridas, encontrarle una ocupación a esos 6 millones de personas. Y para conseguir ese objetivo monumental, la comunidad internacional ha diseñado un sistema de justicia que es lo que se llama la justicia transicional. Y llegamos al último punto, que es el tema de las víctimas. Lo que hace realmente diferente este enfoque de paz con los enfoques anteriores es que este es un enfoque que gira alrededor de las víctimas y no de los victimarios. No es que no nos preocupen qué hacer con los victimarios, seguramente habrá que definirles sus garantías, sus condiciones de desmovilización. El problema es cómo vamos a atender las víctimas. En este momento Colombia tiene alrededor de 6 millones de víctimas, entre desplazados por la violencia, reinsertados, desmovilizados. Esos 6 millones de personas están sobreviviendo en las ciudades y es hacia esas personas que debe dirigirse los lentes reflectores del posconflicto. Por eso, cuando se firme la paz en La Habana, habremos terminado la etapa de la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento armado. Pero ahí, padre, comienza la paz complicada, que es la paz positiva, que es reconstruir esta sociedad, sanar las heridas, encontrarle una ocupación a esos 6 millones de personas. Y para conseguir ese objetivo monumental, la comunidad internacional ha diseñado un sistema de justicia que es lo que se llama la justicia transicional, que está basada en 3 elementos fundamentales: verdad, reparación y justicia. El tema de la verdad está internacionalmente demostrado que los sectores que han sido víctimas de la violencia a veces prefieren la verdad sobre cualquier cosa. ¿Dónde está enterrado mi muerto? ¿En qué condiciones fue asesinado? ¿Qué pasó con la desaparición de este soldado, de esta persona que se llevaron secuestrado? El tema de la verdad es fundamental. El segundo tema tiene que ver con la reparación. Claro que es importante la reparación económica. De hecho, está comprobado que en los sitios donde existía menor presencia del Estado y mayor atraso social, fueron precisamente los sitios donde floreció más la violencia. Las zonas del Putumayo, Caquetá, Nariño, en los Montes de María, en el Magdalena Medio, en aquellos sitios donde se registraban los mayores niveles de marginalidad social, fueron exactamente donde floreció la violencia. O sea que sí hay una tarea de reconstrucción del tejido social que tiene que ser cuantificada en inversiones productivas. Pero también existe la reparación moral, que es el tema de la memoria histórica. Hay un centro de memoria histórica que reveló sus cifras en los últimos días: 287.000 víctimas en los que va corrido esta violencia armada. Y finalmente, hay un tema relacionado con la reparación social, y es cómo vamos a asumir la culpa.
Por eso no es de extrañar que las encuestas muestren, como lo decíamos el jueves, que el 80% de la gente quiere que haya una salida política del conflicto armado, pero ese mismo 80% no creen que haya que hacerle ninguna concesión a las FARC, ni haya que sacrificar nada, ni haya que entregar nada para conseguir la paz. La tarea de doblegar esas cifras y de rebajarlas y de convencer a la gente de que la paz no es gratis y que esto nos cuesta, esa tarea es la que se consigue a través del establecimiento de la culpa colectiva, que es lo único que nos va a poder permitir pasar de allí al perdón. Y el objetivo de todos estos instrumentos de verdad, justicia y paz debe ser la reconciliación. El objetivo de la política de víctimas es que las víctimas dejen de ser víctimas, porque no podrán ser víctimas por el resto de sus días. Tendremos que crear las condiciones para que ya no se sientan víctimas, sino parte de un nuevo tejido social. Y el objetivo de todo esto es que se produzca una reconciliación que sea el mejor antídoto contra las posibilidades de que resurja la violencia en este país. En eso consiste el posconflicto. Con eso lo que se está demostrando es que el problema del conflicto es nacional, Yago, pero el posconflicto es local, querido alcalde. O sea, el tema del conflicto se arregla a nivel nacional, pero el tema del posconflicto es un problema local, territorial. Y nosotros, en Vivamos Humanos, aquí con Catalina Daniels, estamos haciendo unos proyectos pilotos en 2 municipios, uno de Cundinamarca, en Biotá, con el alcalde, y otro en Granada, en el Meta, y hemos encontrado cosas interesantes, con perdón del alcalde. Son 3 fases o 4, una fase de diagnóstico, una fase de estabilización de todas esas personas que llegan sin tener con qué sobrevivir, desarraigados, que perdieron sus tierras, con sus hijos, que a pesar de tener el mismo nivel en grado de educación, están muy por debajo de los niveles educativos, de los niveles formales en las ciudades. La estabilización es la primera consigna. Lo segundo, después de la estabilización, es fundamentalmente la asimilación, y es cómo los enganchamos, proyectos productivos, proyectos de emprendimiento, cómo metemos sus hijos a las escuelas, cómo les damos un techo. El sueño de regresar a las tierras no lo comparten sino el 10% de las víctimas. Ellos no quieren volver. La restitución de tierras es un mecanismo válido para los que todavía no han salido del área o para algunos de los que ya llegaron a las ciudades. Pero la gente en las ciudades o en los pueblos ya le cuesta trabajo volver. Y finalmente viene la etapa de consolidación, y es como ya asimilados los logramos que vuelvan a convivir. Creo que estas son experiencias valiosas para compartir. Me parece a mí que en Colombia, pues lamentablemente o afortunadamente quizás, estamos divididos entre unos que piensan que, como decía Kennedy, hay que seguir maldiciendo la oscuridad y escalando la violencia, y otros creemos que con todo esto que les he contado se abre un rayito de luz, una puerta de esperanza para la paz de Colombia. Y creo, como todos los que seguramente están aquí y están con la paz, que es preferible estar bendiciendo un rayito de luz que maldiciendo una gran oscuridad. Muchísimas gracias. Yo llegué con una mentalidad diferente, con dolor, con rabia,
Pues felicitaciones al profesor Palomares de esos buenos resultados. Ya Claudia, están viendo sus frutos. Vamos a coordinar con Tania, mi asistente, para que hagamos una reunión. Si bien es cierto que no solamente estamos pensando en los grupos guerrilleros, sino también en materia de Estado, ¿cuál considera usted que serían las grandes transformaciones que se darían frente a un posconflicto? Porque tenemos un ejército pues, legítima y explicablemente preparado para la guerra. Colombia en este momento tiene el segundo equipamiento militar más importante de América Latina. Estamos invirtiendo creo que más del 7% del Producto Interno Bruto en inversión en gasto militar. Por primera vez el gasto militar ha sobrepasado el gasto de educación. Tenemos 500.000 hombres en armas. Pienso que de entre los temas que se tendrán que sentar a discutir, y entiendo que en esto el general Mora ha ido avanzando en la mesa de negociaciones, porque aquí no, el problema de la mesa de negociaciones es que no vemos sino lo que nos muestran. Habría que pensar en un ejército para la paz dedicado a los temas de fronteras, a la lucha contra el crimen organizado. Sería un ejército distinto y por supuesto una reducción del gasto militar que financiara las inversiones que se necesitan hacer muy cuantiosas para la paz. Muchas veces lo que se toca, dedicarse a sembrar cocaína, dedicarse a sembrar marihuana, y por gente, ¿qué más hacen? Ah, no, que sí, que venga, que siempre yuca, que es lo único que puede sembrar en Chocó. Que venga, que siempre plátano, que es lo único que puede sembrar en Chocó. Y resulta que a veces en el Chocó, con esto de la ola invernal, se le va el plátano, se le va la yuca, pero no le renta tanto como la cocaína y la marihuana, que lastimosamente es el problema del conflicto de Colombia. Muchas gracias, doctor. Bueno, es cierto, usted ha mencionado que uno de los problemas más graves es el problema de las drogas y uno de los problemas de las drogas más graves es el problema de los cultivos ilícitos. Les voy a dar una cifra de algo aterradora. Para reducir 1% el consumo mundial de cocaína, hay que invertir $768 por consumidor de cocaína. Si la política es destrucción de cultivos ilícitos, y $38 si la política es educación del consumo en los Estados Unidos. ¿Por qué se toma el camino más costoso en términos económicos? Porque hay un desbalance en la responsabilidad internacional y hay intereses entre los países consumidores, empezando por los Estados Unidos, para que la lucha de la droga no se haga en las fronteras de los Estados Unidos, sino en los países productores con los cuales ya el problema no repercute internamente. Pero cualquier política alternativa que se haga en relación con las drogas debe empezar por una política de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. ¿Por qué una política voluntaria? Porque la erradicación forzosa fracasó. Lo que está haciendo es creando más problemas de los que está solucionando. ¿Y por qué social? Porque al campesino no la pueden obligar a erradicar una hectárea de amapola, una hectárea de coca, si simultáneamente no le dan lo que le está dando el narcotraficante a ese campesino, que le provee la semilla, le financia, le da crédito durante la época del cultivo, le recoge la droga en la puerta de su casa. Si no tenemos unos productos que sean competitivos como el caucho, la palma, y que esos productos además se financie durante el tiempo de maduración, lo que vale esperarse a que el cultivo funcione, pues va a ser muy difícil que el tema surja y que se pueda solucionar. El Salvador, donde se hicieron una paz y llevan años y no han podido consolidar.
hay paras, recontraparas y no sé qué más cosas salieron allá después del conflicto. ¿No será que nos abocamos a eso si no hacemos un estudio bien claro, bien definido, si no hacemos un compromiso y una inversión adecuada y una reforma rural y urbana que permita adecuar el país para una paz real? Sí, ahora, es bueno decir que el tema de la paz no es un tema de blanco y negro, o sea, no es que se firme la paz de La Habana y al día siguiente se acabó absolutamente toda forma de violencia. En todos estos procesos subsisten formas de violencia y grupos que se resisten a dejar las armas y tenemos que hacernos a la idea de que eso también va a suceder acá, pero se pierde la jerarquización de los grupos, se desbarata las jerarquías y eso lleva a que estos sectores que se mantienen como ovejas negras, marginados de las decisiones, frecuentemente terminan criminalizándose y ya el combate debe formar parte de la política de acción criminal. Pero cuando se quitan los motivos de orden político, que en este caso existen, y de alguna manera se desvertebra de la cabeza hacia los pies, pues lo que está demostrado es que estos grupos frecuentemente se terminan disolviendo. Se calcula que hay un 32% de los frentes de las FARC que están involucrados con el tema del narcotráfico, para los cuales podría ser buen negocio quedarse en el monte. Sí, pero una cosa es quedarse en el monte con una red de comunicaciones que da órdenes, que da avisos, que permite desplazarse, y otra cosa es quedarse en el monte cumpliendo una actividad criminal que puede ser fácilmente combatida por el Estado. Pero usted tiene razón, lo más grave o lo más necesario o lo más importante es crear un consenso alrededor de la paz. Y ahí es muy importante el juego que le dé el gobierno a la participación de la sociedad civil en la conformación de los acuerdos de paz para que de verdad tengan contenido de sociedad civil, para que respondan a exigencias concretas como las que hemos escuchado esta tarde. Yo quiero nuevamente felicitar al Instituto, a Claudia por este esfuerzo en este sitio emblemático de la democracia colombiana. Sabemos que estamos en el ojo del huracán del problema de derechos humanos, el problema de violencia, el problema del narcotráfico, pero uno lo que no se pregunta es cómo un país que tiene tantas dificultades, a pesar de eso, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue esforzándose, y es que tenemos la mejor materia prima, que es el colombiano. Muchas gracias.